¿Alguna vez te has detenido a pensar que un medicamento común, uno que podrías tener ahora mismo en tu botiquín, podría estar dañando lentamente tu cerebro sin que lo notes? Lo impactante es que millones de adultos mayores de 60 años lo consumen cada día, sin saber que este hábito aumenta hasta en un 54% el riesgo de demencia y triplica la posibilidad de sufrir un derrame cerebral. Soy la doctora Clemencia Santos y hoy quiero compartir contigo una información que puede transformar tu vida y la de tus seres queridos. En este video descubrirás cuáles son los 5 fármacos más peligrosos para tu cerebro. El último de la lista te dejará sorprendido, porque es muy probable que lo estés consumiendo en este momento sin sospecharlo. Antes de comenzar, te invito a dar like, suscribirte y activar la campanita, porque este canal está dedicado a cuidar tu salud y tu futuro. Lo que voy a contarte no es un simple dato médico, es una historia que podría reflejar la tuya, la de tus padres o incluso la de tu pareja. Imagina por un instante que tienes 68 años, trabajaste duro, formaste una familia, disfrutaste de experiencias maravillosas y ahora esperas gozar de tu jubilación. Sin embargo, algo empieza a inquietarte. Te sientes confundido con más frecuencia, olvidas palabras sencillas, pierdes la concentración con facilidad e incluso dudas de si tomaste o no tu medicación. Lo más alarmante es que quienes te rodean creen que solo es la edad, y los médicos aseguran que es parte del proceso natural de envejecer. Pero la verdad podría ser mucho más dura. No es tu edad la que está apagando poco a poco tu mente, sino esas pastillas que tomas fielmente cada día, convencido de que son tus aliadas para mantenerte sano. Lo que pocos saben es que millones de adultos mayores están atrapados en una epidemia silenciosa de la que casi nadie habla. Cada día, sin darse cuenta, su cerebro es atacado por fármacos que se presentan como inofensivos, pero que en realidad están generando un daño cognitivo profundo y progresivo. Lo más impactante es que este deterioro no es inevitable. Puede evitarse si aprendes a reconocerlo y sabes qué pasos dar a tiempo. Porque tu cerebro no es cualquier órgano. Es una maquinaria perfecta, comparable a una orquesta sinfónica en la que cada neurona interpreta su papel con precisión. Para que la música de tu mente fluya, todos deben estar en sintonía. Sin embargo, ciertos medicamentos funcionan como un director desafinado, que poco a poco descoordina a los músicos, hasta transformar la armonía de tus pensamientos en un ruido caótico y casi imperceptible. Al inicio apenas notas los fallos, una palabra que no recuerdas, un nombre que se borra de tu memoria, una conversación que se te escapa de las manos. Pero lo que comienza como simples descuidos, con el tiempo, se convierte en una sinfonía que se apaga hasta quedar reducida a fragmentos rotos. Y ahí es donde aparece el verdadero enemigo, los fármacos que parecen aliados, pero que en realidad están desconectando tu mente desde adentro. El primero que debes conocer, y quizás el más peligroso de todos, son las benzodiazepinas. ¿Te resultan familiares nombres como lorazepam, diazepam o alprazolam? Son las pastillas que millones de personas utilizan para calmar la ansiedad, dormir mejor o controlar los nervios. Parecen la solución rápida y efectiva para el insomnio o el estrés de la vida diaria. Pero lo que nunca te cuentan es que, mientras te dan alivio momentáneo, también están saboteando tu cerebro y debilitando las conexiones que sostienen tu memoria y tu claridad mental. ¿Te has preguntado cómo es que algo tan pequeño como una pastilla puede llegar a alterar por completo el destino de tu mente? Las benzodiazepinas actúan directamente sobre un neurotransmisor llamado GABA, el encargado de frenar la actividad de tu cerebro. A primera vista parece beneficioso. Calma, relajación, sueño más profundo. Pero cuando dependes de este freno demasiado tiempo, tu cerebro se vuelve incapaz de funcionar sin él. Es como si condujeras cuesta abajo y te acostumbraras tanto a mantener el pie en el freno que olvidarás cómo controlar el volante sin esa ayuda. El día que necesites reaccionar con rapidez, pensar con claridad o recordar algo esencial, tu mente simplemente no responde. Y lo más inquietante es que la ciencia ya lo ha confirmado. Investigaciones recientes revelan que quienes consumen benzodiazepinas durante más de 3 meses elevan en un 51% su riesgo de desarrollar demencia. Y cuando ese consumo se prolonga por encima de 6 meses, el peligro no solo crece, se dispara hasta un 84%. En otras palabras, esa aparente solución para la ansiedad o el insomnio puede transformarse en un precio altísimo. Estar comprando tranquilidad en el presente con la lucidez de tu futuro. ¿Sabías que cada experiencia, cada recuerdo y cada aprendizaje dejan una huella física en tu cerebro? Ese milagro ocurre gracias a la formación de nuevas conexiones neuronales, las autopistas que permiten que tus pensamientos viajen de un lugar a otro. Pero cuando entran en juego las benzodiazepinas, algo cambia. Actúan como barreras químicas que bloquean la construcción de esos caminos. Con el paso del tiempo, tu mente empieza a quedar aislada, como una ciudad donde las carreteras se van cerrando una a una, hasta que el tránsito se vuelve caótico y casi imposible. Y ese aislamiento tiene una consecuencia aún más profunda.
Estas pastillas no solo bloquean conexiones, también debilitan la neuroplasticidad, que es la increíble capacidad de tu cerebro para repararse y adaptarse a nuevos desafíos. Imagínalo como una cuadrilla de obreros que trabaja día y noche en el mantenimiento de tu casa mental. Ahora piensa qué ocurriría si alguien enviara a todos esos obreros a casa y la construcción quedara abandonada. Las paredes se agrietan, los cimientos se debilitan y tarde o temprano la estructura empieza a desmoronarse. Lo más perturbador es que este deterioro no se queda solo en tu memoria o tu claridad mental. La evidencia muestra que el consumo prolongado de benzodiazepinas no solo eleva drásticamente el riesgo de demencia, sino que incluso puede triplicar las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Por qué ocurre esto? La razón es que estos fármacos alteran la capacidad natural de tu cuerpo para regular la presión arterial. Normalmente, cuando pasas de estar sentado o acostado a ponerte de pie, tu sistema cardiovascular reacciona al instante para que tu cerebro siga recibiendo sangre. Pero bajo el efecto de las benzodiazepinas, este mecanismo se vuelve lento e ineficaz. Ese retraso provoca lo que se conoce como hipotensión ortostática, una caída repentina de la presión que deja a tu cerebro sin oxígeno durante unos segundos críticos. Y esos segundos, aunque parezcan insignificantes, pueden marcar la diferencia entre una mente saludable y un accidente cerebrovascular irreversible. Lo más irónico es que, además de comprometer tu circulación, estas pastillas también sabotean aquello para lo que más se recetan, el sueño. Aunque parezca que ayudan a descansar, en realidad distorsionan la arquitectura natural del sueño, suprimiendo las fases más profundas y, en especial, la fase REM. Esa etapa es vital porque ahí es cuando el cerebro elimina toxinas y organiza los recuerdos. Es una paradoja cruel. Tomas algo para dormir mejor, pero terminas teniendo un descanso más pobre y menos reparador. Es como querer lavar tu ropa en agua limpia, pero hacerlo en agua sucia. Al final no solo no la limpias, sino que la ensucias más. Y antes de continuar con el segundo medicamento más peligroso para tu cerebro, quiero proponerte algo. Si has llegado hasta este punto, escribe en los comentarios la palabra alerta. Así sabré que formas parte de esta comunidad que no se conforma con la versión oficial y realmente quiere proteger su salud cerebral. Y por supuesto, asegúrate de estar suscrito para no perderte lo que viene, porque lo que voy a contarte a continuación es aún más impactante. El segundo grupo de fármacos del que casi nadie habla, pero que puede estar dañando tu memoria día tras día, son los llamados anticolinérgicos. Quizás no los reconozcas por ese nombre técnico, pero estoy seguro de que algunos te resultarán familiares. Difenhidramina, presente en muchas pastillas para las alergias y para dormir. Oxibutinina, que se receta comúnmente para problemas de vejiga, o incluso la atropina, entre otros. La parte más inquietante de estos medicamentos es que no están escondidos en un cajón secreto de hospital, sino justo delante de ti, en tu botiquín o en la farmacia de la esquina. Los encuentras en tratamientos para alergias, mareos, depresión, vejiga hiperactiva e incluso en simples jarabes o pastillas para el resfriado que compras sin receta. Su presencia es tan común que nadie sospecha lo que realmente pueden estar haciendo con tu cerebro y cuál es su verdadero peligro. Estos fármacos bloquean una sustancia esencial llamada acetilcolina, el neurotransmisor que actúa como el aceite que lubrica los engranajes de tu mente. Gracias a ella, puedes recordar nombres, concentrarte en una tarea, aprender algo nuevo o pensar con claridad. Pero cuando tomas anticolinérgicos de manera repetida, es como si alguien comenzara a drenar lentamente ese aceite vital. Al principio todo sigue funcionando, pero con el tiempo los engranajes se atascan, se desgastan y finalmente se rompen. Lo que pocos saben, y lo que realmente debería preocuparnos, es lo que reveló un estudio gigantesco, con más de 65,000 personas seguidas durante 7 años. Los investigadores descubrieron que quienes consumían medicamentos anticolinérgicos tenían un 54% más de riesgo de desarrollar demencia. Y no se trataba de tomarlos por unos días o unas semanas. El verdadero peligro aparecía con el uso acumulado, como si cada pastilla añadiera una diminuta gota de veneno que lentamente se filtraba en el cerebro hasta que la dosis invisible alcanzaba un nivel letal. Y lo más duro de asimilar es que este tipo de daño no siempre se revierte. En muchos casos, cuando dejas de tomar el medicamento, otros efectos secundarios desaparecen, pero lo que ocurre en el cerebro puede quedarse para siempre. El bloqueo constante de la acetilcolina puede dejar a tu mente sin la capacidad de producir lo que necesita para funcionar con claridad. Es como apagar las luces de una casa y descubrir que, aunque intentes volver a encenderlas, la instalación eléctrica ya quedó arruinada. Para entenderlo mejor, piensa en María, una mujer de 72 años que comenzó a tomar un medicamento anticolinérgico para controlar su vejiga. Al principio estaba feliz, se sentía más segura. Podía salir sin preocuparse y su vida social mejoró. Pero con el paso de los años empezó a olvidar citas,
a perder las llaves una y otra vez y a quedarse en blanco en medio de una conversación. Su familia pensó que eran cosas de la edad, cuando en realidad cada pastilla estaba apagando un poco más las luces de su mente. Lo más inquietante de todo es que ni siquiera dentro del mundo médico hay plena conciencia de este riesgo. Los anticolinérgicos se siguen recetando de forma rutinaria, sobre todo en personas mayores, sin detenerse a pensar en lo que significa para su cerebro dentro de 5 o 10 años. Es como si se ofreciera una solución rápida para un problema menor hoy, al costo de preparar en silencio una tormenta devastadora para el mañana. Y lo que viene es todavía más perturbador. Estos fármacos no solo dificultan que tu cerebro cree nuevos recuerdos, también sabotean tu habilidad de acceder a los recuerdos que ya guardaste. Imagina que tu mente es una enorme biblioteca. Los libros, tus experiencias, tus aprendizajes, tus momentos más preciados, siguen ahí, intactos en los estantes. Pero estos medicamentos actúan como si destruyeran el índice y el catálogo. La información existe, solo que ya no sabes cómo encontrarla cuando más la necesitas. El tercer enemigo silencioso del que casi nadie habla son los inhibidores de la bomba de protones, los famosos medicamentos para la acidez. Seguramente los conoces: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, nombres que se han vuelto tan cotidianos que muchas personas los toman a diario sin cuestionarlo. Solo me ayudan con el reflujo, piensan. ¿Qué daño pueden causar? Pero detrás de esa aparente inocencia se esconde una verdad mucho más peligrosa. Lo que casi nadie recuerda es que el ácido estomacal no está ahí por capricho. Su función no es solo descomponer los alimentos, sino también facilitar la absorción de nutrientes esenciales que tu cerebro necesita para mantenerse en forma. Cuando bloqueas este ácido durante meses o incluso años con estos medicamentos, privas a tu cuerpo de vitamina B12, hierro, magnesio y zinc, nutrientes que parecen pequeños detalles, pero que en realidad son la gasolina que mantiene activa la maquinaria de tu mente. ¿Y qué ocurre cuando estos nutrientes faltan? La respuesta es alarmante. Por ejemplo, la vitamina B12 es indispensable para fabricar la vaina de mielina, esa capa protectora que recubre tus nervios y les permite transmitir información de manera clara y rápida. Sin ella, las señales cerebrales se vuelven torpes, se interrumpen, se cruzan. El resultado se siente como niebla mental, lapsos de memoria y un deterioro cognitivo que avanza en silencio. Es como si los cables eléctricos de tu casa se quedaran sin aislamiento. Primero aparecen chispazos, después los cortocircuitos y finalmente la oscuridad total. Lo más inquietante llega cuando miramos los estudios. Investigaciones recientes han confirmado que quienes consumen inhibidores de la bomba de protones durante más de 4 años tienen hasta un 28% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo peor es que ese peligro no se detiene ahí. Mientras más tiempo los uses, más profundo es el daño acumulado, como si cada pastilla añadiera una nueva capa de deterioro en tu cerebro que se vuelve casi imposible de revertir. Y esa no es la única trampa. Estos medicamentos también impiden que tu cuerpo absorba correctamente el magnesio, un mineral esencial que participa en más de 300 procesos químicos dentro de ti, muchos de ellos indispensables para que tu cerebro funcione al máximo. Cuando los niveles de magnesio bajan, lo que viene es una cadena de problemas: ansiedad, irritabilidad, fallas en la concentración, confusión mental e incluso pérdida de memoria. En otras palabras, es como obligar a tu cerebro a trabajar sin el combustible que necesita para mantenerse despierto y alerta. Pero la amenaza no se detiene ahí. Los inhibidores de la bomba de protones también alteran el sistema que regula la coagulación sanguínea. Al afectar la función de las plaquetas, esas diminutas células encargadas de formar coágulos cuando hace falta, el equilibrio se rompe. Puedes terminar con coágulos excesivos o, por el contrario, con una sangre incapaz de coagular cuando es necesario. Ambos escenarios son peligrosísimos porque elevan de manera silenciosa tu riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Pensemos en Carlos, un hombre de 65 años que empezó a tomar omeprazol hace 6 años para controlar la acidez después de comer. Al comienzo, todo parecía un milagro. Podía disfrutar de cualquier alimento sin el ardor que tanto le molestaba. Lo que no imaginaba era que la aparente solución estaba iniciando un problema mucho más profundo. Con el paso del tiempo, Carlos comenzó a sentirse extraño, más cansado de lo normal, con la memoria fallándole y esa sensación de que algo no estaba del todo bien. Sus análisis mostraron niveles bajos de vitamina B12, y aunque su médico le recetó suplementos, nunca relacionó esa deficiencia con las pastillas para la acidez. Sin saberlo, cada dosis estaba minando poco a poco la energía y la claridad de su mente. Y aquí es donde viene la revelación más inquietante. Los inhibidores de la bomba de protones no solo roban nutrientes vitales, también alteran de forma significativa la microbiota intestinal, el ecosistema de bacterias que habita en tu sistema digestivo. ¿Por qué importa esto? Porque tu intestino y tu cerebro están unidos por el llamado eje intestino-cerebro, una autopista de comunicación constante que regula tu estado de ánimo, tu concentración y tu salud cognitiva.
Al modificar drásticamente el ambiente ácido del estómago, estos medicamentos transforman ese ecosistema y con ello terminan afectando directamente la forma en que piensas, recuerdas y sientes cada día. En un momento te hablaré del medicamento más peligroso de todos, pero antes necesitas conocer al cuarto enemigo silencioso de tu cerebro, los fármacos para la presión arterial alta, específicamente los bloqueadores de los canales de calcio. Nombres como amlodipina, nifedipina o verapamilo están presentes en millones de botiquines alrededor del mundo. Y aunque cumplen bien su función de controlar la presión arterial, también pueden abrir la puerta a un daño silencioso en tu mente. ¿Cómo? Estos medicamentos bloquean los canales de calcio de las células musculares de las arterias, relajándolas y logrando que la presión baje. En teoría, parece una solución perfecta. El problema es que esos mismos canales de calcio que ayudan a relajar tus arterias también existen en tu cerebro. Allí cumplen un papel crítico en la comunicación entre neuronas y en la formación de nuevos recuerdos. Cuando los bloqueas, interrumpes directamente la manera en que tu cerebro aprende y conserva información. Es como si bajaras una cortina frente a tus ventanas. ¿Entra menos luz? Sí, pero al mismo tiempo dejas de ver lo que sucede afuera con claridad. Y lo más inquietante es lo que muestran las investigaciones. Algunos de estos medicamentos pueden incrementar el riesgo de deterioro cognitivo en un 20%, especialmente en personas mayores que los usan durante largos periodos. Una cifra que, aunque parezca pequeña, puede marcar la diferencia entre mantener tu mente activa o perder poco a poco la agudeza mental. Y aquí surge el dilema más desconcertante. Necesitas controlar tu presión arterial para proteger a tu cerebro de un accidente cerebrovascular, pero al mismo tiempo algunos de los fármacos que tomas para cuidarlo pueden estar dañándolo en silencio. Es como caminar por un pasillo estrecho, con paredes que se cierran a cada paso. Cualquier dirección que tomes parece tener un costo. La diferencia está en encontrar el punto de equilibrio y contar con un médico que conozca estas sutilezas. No todos los bloqueadores de los canales de calcio son iguales, y algunos presentan mucho menos riesgo para la mente. Además, existen alternativas más seguras, como los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, que protegen tu corazón sin comprometer tu claridad mental. Y para entenderlo mejor, piensa en Elena, una mujer de 70 años que llevaba años cuidando su salud. Hace 4 comenzó a tomar amlodipina para controlar su presión arterial y, en efecto, los números en el tensiómetro mejoraron de inmediato. Todo parecía ir bien, hasta que lentamente notó que recordar nombres se volvía más difícil y que su agudeza mental ya no era la misma. Lo más triste es que su médico lo atribuyó al paso del tiempo, cuando en realidad cada dosis estaba alterando poco a poco la manera en que su cerebro funcionaba. Y hemos llegado al que muchos especialistas consideran el más traicionero de todos: las estatinas, los medicamentos para reducir el colesterol. Nombres como atorvastatina, simvastatina o rosuvastatina están presentes en millones de recetas alrededor del mundo. Se prescriben con la promesa de proteger tu corazón y prevenir infartos, pero lo que casi nadie te advierte es que mientras cuidan un órgano, pueden estar dañando silenciosamente otro aún más vital: tu cerebro. ¿Por qué este tipo de fármacos representan un riesgo tan grande para tu mente? Porque alrededor del 60% de tu cerebro está formado por grasa, y dentro de esa grasa el colesterol cumple un papel esencial. Es el material que permite que las membranas de las neuronas se mantengan firmes, flexibles y capaces de comunicarse entre sí. Al frenar de manera drástica la producción de colesterol en tu organismo, las estatinas le quitan a tu cerebro la materia prima que necesita para conservar sus conexiones y para crear otras nuevas. Y lo más inquietante es que no solo reducen el colesterol en la sangre, sino que además son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y disminuir su producción directamente dentro del cerebro. Imagínalo como un arquitecto intentando levantar una casa mientras le quitan los ladrillos y la madera de sus manos. Poco a poco, las paredes se vuelven frágiles y las estructuras ceden. Exactamente eso sucede con las neuronas, que pierden fluidez en sus membranas y dejan de transmitir señales con la misma eficacia. Las investigaciones son claras. Quienes consumen estatinas muestran una probabilidad mucho mayor de experimentar fallos de memoria, episodios de confusión e incluso síntomas que pueden parecerse peligrosamente a una demencia en etapas iniciales. La propia FDA ha tenido que incluir advertencias en las etiquetas de estos fármacos, pero la mayoría de los pacientes nunca escucha hablar de estos riesgos en la consulta médica. Y lo que viene a continuación es aún más inquietante. Estas drogas no solo afectan la memoria, también bloquean la producción de una molécula vital llamada coenzima Q10, CoQ10. Esta sustancia es el motor energético de las neuronas. Sin ella, tus células cerebrales simplemente no tienen la energía necesaria para funcionar al máximo. Es como tener un coche de alta gama y llenarlo con combustible adulterado. Puede que arranque, pero jamás alcanzará la potencia para la que fue diseñado. Aquí es donde surge la paradoja más cruel. En el intento de proteger tu corazón con estatinas, puedes estar condenando tu mente.
Es un intercambio silencioso y peligroso donde se gana estabilidad cardiovascular, pero se paga con claridad mental, memoria y lucidez. Y la pregunta inevitable es, ¿de qué sirve alargar la vida si cada día recuerdas menos de quién eres? Piensa en Roberto, un hombre de 68 años que comenzó a tomar atorvastatina cuando su médico le advirtió sobre su colesterol elevado. En pocos meses, los resultados parecían perfectos. Sus niveles bajaron y todos a su alrededor pensaron que estaba más protegido que nunca. Sin embargo, algo inquietante comenzó a suceder. Roberto empezó a sentirse confundido. Olvidaba citas, perdía la concentración y describía su día a día como si caminara dentro de una neblina constante. Cuando preguntó si las estatinas podían estar detrás de esos síntomas, recibió la respuesta que millones escuchan. Imposible. ¿Son totalmente seguras? Lo que nadie le dijo es que cada comprimido le estaba arrebatando al cerebro el combustible vital que necesita para funcionar. Y así llegamos al sexto enemigo silencioso de tu mente. Ese medicamento extra que te mencioné al inicio y que probablemente consumes a diario sin sospecharlo. No lo compras con receta, no lo guardas en el botiquín y, sin embargo, está tan normalizado en nuestra rutina que lo tomamos casi sin pensarlo. Lo encuentras en la cocina de tu casa, en tu escritorio de trabajo, en cada cafetería o restaurante al que entras. Es parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos diarios, pero también una amenaza oculta para tu salud cerebral. Ese sospechoso del que te hablo es la cafeína, especialmente cuando se consume en exceso o en los momentos equivocados. Y antes de que pienses que exagero, déjame aclararlo. La cafeína no es mala en sí misma. El verdadero problema está en cómo la mayoría de las personas la usa. Lo que hoy parece un hábito inofensivo puede convertirse en un ladrón de claridad mental que, con el paso de los años, contribuye a un deterioro silencioso que muy pocos saben reconocer hasta que ya es demasiado tarde. La cafeína tiene un truco muy bien guardado. Se disfraza de aliada, mientras sabotea uno de los sistemas más importantes de tu cerebro. Su acción principal es bloquear los receptores de adenosina, una molécula que funciona como la alarma natural que te avisa cuando es hora de descansar. Al silenciar esa señal, tu mente cree que todavía puedes seguir activa, aunque en realidad lo que está haciendo es ignorar un pedido desesperado de recuperación. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué resulta tan peligroso manipular esta señal? Porque el sueño no es un lujo, es un mecanismo vital. Durante esas horas, tu cerebro elimina toxinas acumuladas, organiza los recuerdos del día y repara el desgaste celular. Cuando abusas de la cafeína, sobre todo en las tardes o noches, interrumpes este ciclo de mantenimiento. Es como si cada noche tuvieras un equipo de limpieza listo para ordenar tu oficina, pero tú le cerraras la puerta porque aún quieres trabajar. Con el tiempo, el desorden se acumula hasta volverse caótico. Ese caos se hace aún más evidente cuando aparece el problema más engañoso de todos: la tolerancia. Lo que al inicio era una taza que te levantaba el ánimo, pronto ya no basta. Necesitas 2, 3 o más para obtener el mismo efecto. Y entonces descubres que ya no bebes café para sentirte con energía, sino simplemente para no sentirte agotado. En ese punto, tu cerebro deja de funcionar de manera natural y se convierte en rehén de una estimulación artificial de la que cada vez le cuesta más escapar. El exceso de cafeína no solo significa tomar mucho café, va mucho más allá. Cuando se acumula en tu organismo día tras día, los efectos dejan de ser simples nervios o dependencia. Altas dosis pueden abrir la puerta a un cóctel peligroso: ansiedad constante, episodios de pánico, insomnio que no da tregua y algo todavía más dañino para tu cerebro: la vasoconstricción. Cada sorbo en exceso va estrechando tus vasos sanguíneos, reduciendo el flujo vital de oxígeno. Y cuando ese hábito se convierte en rutina por años, lo que realmente estás creando es un estado de hipoxia cerebral crónica, una especie de asfixia silenciosa que impide que tu mente trabaje al máximo de su capacidad. Ahora piensa en Sandra, una ejecutiva de 55 años que, sin darse cuenta, se ha convertido en prisionera de este ciclo. Lo que empezó con una taza de café por la mañana hace 2 décadas, terminó convirtiéndose en más de 600 miligramos de cafeína, diarios entre cafés, tés y bebidas energéticas. Su día no arranca sin un estimulante, y su jornada laboral está marcada por pausas obligatorias para recargarse. Lo más inquietante es lo que ocurre en segundo plano. El cerebro de Sandra vive bajo una tormenta constante de estrés. Sus noches se convirtieron en vigilias interminables. Su memoria ya no responde con la misma agilidad y su concentración se desvanece en medio de la sobreestimulación diaria. Lo que ella cree que la mantiene activa, en realidad la está agotando lentamente desde adentro. No quiero que este mensaje se quede en miedo o fatalismo. Al contrario, mi intención es darte claridad, conocimiento y, sobre todo, herramientas reales para defender tu cerebro. Porque aquí está la parte más poderosa que pocos mencionan. Incluso después de años de daño, tu cerebro conserva una capacidad extraordinaria para repararse y regenerarse, siempre y cuando reciba las condiciones y el apoyo correcto. Ahora bien, esto no significa que debas suspender de golpe cualquier medicamento del que te hablé. Eso sería un error peligroso.
Interrumpirlos de manera abrupta puede provocar un efecto rebote que, en muchos casos, resulta peor que el problema original. La clave está en hacerlo acompañado de un plan médico personalizado, diseñado para reducir la dosis de forma progresiva y segura. Al mismo tiempo, se pueden explorar alternativas más seguras, tratamientos complementarios y especialistas que comprendan cómo cuidar tu cerebro mientras se controla el síntoma que dio origen a la medicación. Por ejemplo, si hablamos de las benzodiazepinas, existen caminos que pueden marcar una diferencia sin arriesgar la memoria ni la claridad mental. Terapia cognitivo-conductual para la ansiedad, ejercicios de respiración profunda, técnicas de relajación, actividad física regular e incluso nutrientes como el magnesio pueden convertirse en aliados efectivos. Estrategias que, al aplicarse con constancia, no solo alivian la ansiedad, sino que fortalecen tu cerebro en lugar de debilitarlo. Con los anticolinérgicos, la clave no siempre está en tomar otra pastilla, sino en buscar soluciones más inteligentes. Para los problemas de vejiga, por ejemplo, existen técnicas de entrenamiento vesical, ajustes en la hidratación e incluso fisioterapia de suelo pélvico que pueden marcar la diferencia. Para las alergias, hay antihistamínicos de nueva generación que no afectan la memoria ni la concentración. Y cuando hablamos del sueño, muchas veces lo que necesitas no es un fármaco, sino aprender a resetear tu higiene del descanso y recurrir a apoyos naturales que no roben energía a tu cerebro. Pero no termina ahí. Los inhibidores de la bomba de protones, esos que tanta gente consume casi como caramelos, también tienen alternativas más seguras. A veces el verdadero remedio está en la alimentación. Reducir ultraprocesados, identificar intolerancias ocultas o reforzar la microbiota intestinal con probióticos. Incluso las enzimas digestivas o el uso moderado de bloqueadores H2 pueden ayudar a controlar la acidez sin impedir que tu cuerpo absorba los nutrientes que tu cerebro necesita como combustible diario. Lo mismo ocurre con los bloqueadores de los canales de calcio. No se trata de renunciar a controlar la presión arterial. Eso sería un error, sino de abrir la conversación con tu médico para explorar alternativas con menor impacto cognitivo. Los inhibidores de la ECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina, en muchos casos, ofrecen protección cardiovascular sin sacrificar la memoria ni la agudeza mental. La clave, como siempre, está en elegir la herramienta adecuada para tu biología particular. Y llegamos a las estatinas, probablemente el punto más delicado de todos. Aquí es donde la medicina preventiva y la vida diaria se cruzan, porque en muchos casos cambios en la dieta, ejercicio regular y suplementos como la berberina o la levadura de arroz rojo pueden reducir el colesterol de manera efectiva, sin el peaje de la niebla mental. Y en quienes deben seguir tomando estatinas, hay una estrategia sencilla pero poderosa. Complementar con CoQ10. Ese pequeño ajuste puede devolver a tus neuronas la energía que las estatinas les arrebatan en silencio. Con la cafeína, el secreto no es eliminarla por completo, sino aprender a usarla de forma estratégica. La diferencia entre un aliado y un enemigo está en la dosis y en el momento del día. Mantenerte dentro de un rango seguro, alrededor de 200 a 300 miligramos, y evitarla en la tarde puede marcar la diferencia entre un cerebro que descansa y se recupera, y uno que vive en un estado de sobreexcitación crónica. Incluso hacer pausas programadas en su consumo puede resetear tu tolerancia y devolverte la energía natural que tu cuerpo ha olvidado producir por sí mismo. Y ahí es donde entran en juego las verdaderas herramientas para proteger a tu cerebro. El ejercicio, sobre todo el aeróbico, no es solo una actividad física, es un medicamento natural para la mente. Cada vez que te mueves, tu cuerpo libera BDNF, una proteína que funciona como fertilizante para tus neuronas, ayudándolas a crecer, a repararse y a crear nuevas conexiones que mantienen tu mente joven y ágil. Pero no basta con moverse. Lo que pones en tu plato puede ser igual de determinante. Una alimentación cargada de antioxidantes, omega 3 y compuestos antiinflamatorios es como un escudo protector contra el desgaste cerebral. Piensa en alimentos como arándanos, salmón, nueces, hojas verdes o cúrcuma. Cada uno de ellos es un ladrillo que refuerza las defensas de tu mente y combate el daño que muchas veces los medicamentos y el estrés cotidiano van acumulando en silencio. Y finalmente, llegamos al pilar que sostiene todo: el sueño. No hablamos de dormir por inercia, sino de lograr entre 7 y 9 horas de descanso profundo. Ese estado en el que tu cerebro se limpia de toxinas, organiza recuerdos y repara el daño del día. Si el sueño falla, todo lo demás se tambalea. Por eso, si llevas tiempo sin dormir bien, no lo normalices. Trátalo como lo que es, una señal de emergencia médica que requiere atención inmediata. Mantener tu cerebro despierto y activo no depende solo de evitar lo dañino, sino también de alimentar lo positivo. Cada vez que aprendes una habilidad nueva, lees un libro desafiante, resuelves un enigma o compartes conversaciones significativas, estás construyendo lo que los científicos llaman reserva cognitiva, un escudo interno que protege tu mente del deterioro con el paso de los años.
A ese escudo se le pueden añadir refuerzos adicionales. Ciertos suplementos naturales como la curcumina, el resveratrol, la PQQ o la fosfatidilcerina ofrecen nutrientes y moléculas que funcionan como aliados silenciosos de tus neuronas, dándoles más energía y resiliencia frente al desgaste del tiempo. Y aquí viene lo esencial. Tu cerebro no es un órgano más, es el centro de todo lo que eres. Sin su lucidez, tus recuerdos, tu carácter y tu independencia desaparecen. Cada vez que decides qué medicamento tomar, estás escribiendo parte del guión de tu futuro. ¿Quieres que sea una historia de vitalidad, memoria y claridad mental? ¿O una en la que poco a poco se apaga la luz de tu identidad? Esa decisión solo la puedes tomar tú, pero ahora tienes la información para hacerlo con plena conciencia. Lo que hagas hoy será el regalo que tu mente te devuelva mañana. Si llegaste hasta este punto, escribe vida sana en los comentarios para reconocer a quienes realmente se comprometen con su salud cerebral. No olvides apoyar con un me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo información vital. Y antes de irte, mira el video que aparece en pantalla, porque ahí encontrarás la pieza que completa todo lo que aprendiste hoy.